Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 33 de La Hora del Béisbol Japonés, un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, como siempre, está cargado de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana. Luego hablaremos de la increíble historia de los Carpas de Hiroshima. Y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle a la pelota. El protagonista latino de esta semana no podía ser otro que el venezolano Ernesto Mejía por varias razones que vamos a explicar a continuación. La más importante de ellas es la extensión de su contrato por 3 años más y 1.500 millones de yenes. Eso es aproximadamente un poco menos de 15 millones de dólares. Este es uno de los contratos más grandes que se han visto en la historia de la NPB y por supuesto es algo muy importante porque demuestra la confianza que le tiene el equipo al venezolano, el gran trabajo que ha hecho en las 3 temporadas que lleva hasta ahora en la NPB y obviamente el equipo ha decidido tomar el riesgo, ha decidido apostar por él como uno de sus miembros fijos para los próximos 3 años. Recuerden, esto es poco común. Los extranjeros en la NPB rara vez reciben un contrato de más de 2 años. Si es un jugador bueno, normalmente le dan un contrato de 2 años. Si es un jugador que está empezando o que con el cual existen ciertas dudas, el equipo simplemente lo firma por 1 año nada más. Pero un contrato de más de 2 años es algo extremadamente raro. De hecho, no se veía en la NPB desde 2012, cuando las Golondrinas de Yakult decidieron extender el contrato del curazoleño Vladimir Valentín por 4 años y también del norteamericano Lasting Milledge por 3 años. Eso es algo que incluso en aquel momento ya era raro, eso tampoco se veía, tenía años sin verse, pero desde entonces no se veía un contrato de más de 2 años para un extranjero en la NPB. De hecho, el lanzador norteamericano de los Carpas de Hiroshima, Chris Johnson, hace como un mes aproximadamente también firmó una extensión de 3 años con el equipo, de manera que entre Johnson y Mejía, pues es la primera vez que se ve en 4 años. Desde 2012 no se veía este tipo de transacciones, de manera que nuestras más sinceras felicidades para Mejía, porque es una noticia fantástica, le da pues mucha seguridad como jugador por los próximos 3 años, no tiene que estar preocupándose de qué va a ser su futuro al final de cada año, le está yendo muy bien. Este año está compitiendo por el título de jonrones otra vez, que ya lo ganó en 2014. También está compitiendo por el título de carreras empujadas y simplemente está teniendo una gran temporada este año en la NPB y eso pues nos alegra muchísimo. Ahora, hay que contar también o hay que acotar, hay que notar también en este contrato que, como mencionamos, es aproximadamente 15 millones de dólares, un poco menos de 15 millones de dólares por 3 años. Pero el contrato podría ascender hasta casi 18 millones de dólares, es decir, 3 millones más con los incentivos y los bonos que les dan por su rendimiento. De manera que dependiendo de cómo le vaya, si le va extremadamente bien estos 3 años, entonces no serían 15 millones, serían 18 millones de dólares que estaría recibiendo el venezolano Ernesto Mejía, y eso equivaldría a 6 millones, de dólares por temporada. Eso fue lo que en su momento le pagaron los Leones de Seibu, que es el mismo equipo para el que juega Mejía en este momento. Ese fue el salario que le pagaron los Leones de Seibu el venezolano Alex Cabrera en las temporadas 2006 y 2007, que fueron sus últimas 2 temporadas con el equipo. Pues ese es el monto que estaría ganando Mejía a partir de 2017. Y no solamente eso, sino que en su momento Cabrera era uno de los mejores, o quizás el jugador mejor pagado de la NPB en esas 2 temporadas. El venezolano Alex Ramírez en su momento fue también el jugador más extranjero, el jugador en general mejor pagado de la NPB. El venezolano Roberto Perdeguini es de hecho el jugador
el que ha tenido el salario más alto en toda la historia de la NPB, incluyendo los japoneses. De manera que Mejía se estaría uniendo a un grupo muy particular de latinos, de venezolanos todos de hecho, que han estado entre los mejores pagados o han sido los mejores pagados en su momento en la NPB en esas temporadas. De manera que entrando en 2017 es posible que Mejía se convierta en el jugador mejor pagado de la NPB, porque el que más dinero gana en este momento, que es el lanzador Hiroki Kuroda de los Carpas de Hiroshima. Recuerden, Kuroda jugó en las grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles y con los Yankees de Nueva York. Kuroda ganó 600 millones de yenes este año, que es un poquito menos de 6 millones de dólares. Pero como Hiroshima acaba de ganar su primer título de liga en 25 años y Kuroda ya pasó de los 40, debe estar en los 41, quizás en los 42 años, es posible que Kuroda en este momento tan grande decida retirarse porque básicamente ya hizo todo lo que quería hacer. Y si se retira, si decide retirarse, el equipo no lo renueva, eso abriría las puertas a Mejía para que Mejía se convirtiese en el jugador mejor pagado de la NPB en la temporada 2017. Después de Kuroda, que gana 600 millones de yenes, solamente había uno o dos jugadores más que ganaban quizás 500 o menos, o 400 millones de yenes por temporada, que son aproximadamente 4 millones de dólares. Por eso decimos que si Kuroda decide retirarse durante el invierno, entonces eso le abriría las puertas, eso dejaría a Mejía como el jugador mejor pagado de la NPB para la temporada que viene. Por supuesto habrá que esperar las renovaciones de contratos que normalmente se hacen con los jugadores japoneses durante el invierno, a ver si hay alguno de ellos al que le suben el sueldo y lo ponen al mismo nivel de Mejía. Pero de momento, a la fecha de hoy, si Kuroda se retira, Mejía sería entonces el jugador mejor pagado de la NPB en 2017 y pues habrá que ver qué ocurre con las temporadas siguientes. Vale la pena recordar los cambios, el ascenso del salario de Mejía desde que llegó a la NPB en 2014. En su primer año, recuerden, los Leones de Seibu contrataron a Mejía, fue un refuerzo de emergencia, fue a principios de mayo y él debutó apenas el 15 de mayo. Por lo tanto, era un desconocido, el equipo no sabía que también iba a reaccionar y su salario de ese primer año fueron $347,000. Y recuerden cómo terminó la historia. Mejía terminó ganando el título de jonrones de la Liga del Pacífico a pesar de que debutó cuando ya su equipo había disputado 38 juegos de la temporada regular. Él debutó el 15 de mayo, conectó un jonrón en su primer turno y a partir de ahí no paró hasta la fecha final, en la que terminó ganando, como dijimos, el título de jonrones en la Liga del Pacífico. En 2015 el equipo lo renovó por un año nada más, por $1,750,000. Fue pues más del triple, más del 4 veces su salario. Pues un aumento de sueldo muy muy merecido, sin duda. Y se dice, eso lo comentamos en su momento, una fuente en Japón nos comentó que otros equipos le habían ofrecido a Mejía hasta $3 millones para que firmara con ellos, pero Mejía decidió no hacerlo y quedarse con los Leones de Seibu, que es el equipo con el que había debutado, el equipo con el que a fin de cuentas se siente cómodo, se siente como en casa, porque ya son 3 años que ha estado con el equipo, conoce a todos los jugadores, conoce al manager, a sus compañeros de equipo y simplemente se siente bien jugando con ese equipo, de manera que nuestras fuentes nos advierten que Mejía rechazó esas ofertas y decidió renovar con Seibu por $1,75 millones. Luego, en 2016, esta temporada, el equipo lo renovó nuevamente, en este caso por $2,9 millones, casi $3 millones, en este caso serían 300 millones de yenes, es el salario, o ha sido el salario de Mejía esta temporada. De manera que de 2 millones de yenes, de 300 millones de yenes, estaría saltando a un mínimo de 500 millones de yenes, que son un poquito menos de 5 millones de dólares, y ese monto podría elevarse incluso a 600 millones de yenes, es decir, casi 6 millones de dólares, con los incentivos y los bonos que recibiría por su rendimiento. De manera que, nuevamente, fantástico la noticia, que gran manera qué gran manera de recibir un premio justo por el trabajo que ha hecho Mejía, porque ha sido un jugador fantástico, fenomenal en las últimas 3 temporadas en la NPB. Otra gran noticia de Mejía esta semana es que el viernes 9 de septiembre nació su hijo Alonso, su primer hijo. Él recibió permiso del equipo para viajar a los Estados Unidos a estar con su esposa, y ese mismo día que nació Alonso, que se llama su hijo, ese mismo día en la tarde tomó un avión de regreso a Japón
Llegó a Japón el sábado en la noche, durmió y el domingo en la tarde, hoy domingo en la tarde, ya estaba jugando como bateador designado otra vez con su equipo y pegó un jonrón además de 2 carreras para seguir con la lucha por los títulos de jonrones empujadas en la que está en este momento. Fueron 6 días que estuvo ausente, pero a pesar de ello se mantiene todavía como segundo en jonrones, está a 2 del líder, y segundo en empujadas de la Liga del Pacífico, está a 6 de distancia. Esa distancia es un poco mayor, pero con su jonrón de 2 carreras pues sí se sigue metido en la pelea. Si no hubiese conectado un jonrón hoy, si no hubiese empujado carreras hoy, estuviese a 8 carreras empujadas de distancia del líder, de manera que el batazo de hoy pues lo ayudó a mantenerse en la pelea, y todavía le quedan 12 partidos a Mejía por disputar para tratar de pelear por esos 2 títulos, de manera que pues nuestros mejores deseos para él, y por supuesto nuestras más sinceras felicitaciones por ese gran contrato que obtuvo, que pues puede que no parezca mucho en comparación a los contratos obviamente multimillonarios que se ven en las grandes ligas, pero para Japón este es un súper contrato, es un contrato alto de buen dinero, y que además demuestra que el equipo tiene mucha confianza en Mejía y está dispuesto a apostar por él por los próximos 3 años. La segunda gran noticia de la semana no puede ser otra que el título de los Carpas de Hiroshima. Recuerden, ayer sábado Hiroshima derrotó a los Gigantes de Yomiuri en el Tokyo Dome, y con eso ganó su primer título de la Liga Central en 25 años. Hiroshima no ganaba desde 1991. De manera que la fiesta, la felicidad que existe en Hiroshima, en la ciudad de Hiroshima en este momento, es fantástica. Es un equipo muy lindo, que es muy querido, muy apoyado por sus fanáticos. Vimos imágenes de gente normal, común y corriente, que no se conocen entre sí, chocando manos, felicitándose, saludándose mutuamente en la calle, en los pasillos, en los bulevares de Hiroshima en la noche después de que se terminó el partido. Extraños totales, abrazándose, sonriendo, celebrando, cantando. Es decir, la ciudad está en fiesta completa. Una gran noticia en general. De hecho, leímos una noticia en la que un profesor universitario había estimado que el impacto del título de Hiroshima en la ciudad de Hiroshima valía como mínimo $300 millones entre lo que consumía la gente en la celebración, entre las entradas para ver los partidos, entre las mercancías, las camisas, las gorras, todas las cosas conmemorativas del título que se van a vender. El impacto económico que va a tener eso en la ciudad de Hiroshima va a ser espectacular, va a ser muy muy importante, y pues no podemos sino felicitarlos porque es un equipo del que ya les vamos a hablar más adelante. Un equipo que tiene una historia muy particular, es una historia muy distinta al resto de los equipos de la NPB, y es un equipo modesto que se ha mantenido funcionando gracias sobre todo al apoyo de sus propios ciudadanos. En distintas épocas de la historia del equipo, la gente, los habitantes de la ciudad de Hiroshima han dado dinero de su propio bolsillo para mantener al equipo funcionando, y gracias a ellos es que vemos hoy un triunfo como este. Un equipo que se convirtió en el segundo equipo más rápido en la historia de la NPB en ganar el título de liga. Esto lo hizo en 131 juegos, el récord del equipo que ha capturado el título con más rapidez. Pertenece a los Gigantes de Yomiuri con 130 juegos, es decir, solamente un juego de distancia, de diferencia. En 1990 Yomiuri ganó, fue el equipo que más temprano lo ganó. En ese caso ganó el título el 8 de septiembre, y en este caso Hiroshima lo hizo el 10 de septiembre, apenas 2 días después. De manera que de cualquier forma, aunque no haya impuesto un nuevo título, un nuevo récord, perdón, Hiroshima pues tuvo una temporada, o ha tenido una temporada excelente. Tiene mejor récord de la NPB, ningún otro equipo ha ganado tantos juegos como lo ha ganado Hiroshima, y pues nos alegra muchísimo que hayan podido conquistar este título que sus fanáticos tanto habían estado esperando. En los últimos 10 años Hiroshima había quedado casi permanentemente en el 5º lugar, no había clasificado a la postemporada. Su primera clasificación a la postemporada llegó en 2014, y el equipo ganó la primera ronda, pero después perdió en la segunda. Y el año pasado, cuando casi todo el mundo los había colocado como campeones de liga, como el favorito para ganar el título de liga, decepcionaron y ni siquiera clasificaron a los playoffs. De manera que este año habían dudas, no se pensaba que el equipo podía hacer esto, pero afortunadamente todo le salió bien. Los lanzadores trabajaron muy bien, y los bateadores batearon muchísimo, produjeron muchísimas carreras. El equipo que más honrones, más carreras producidas tiene en la NPB,
y eso los ayudó a este gran triunfo que están celebrando en este momento. Y una nota muy interesante fue que el Hiroki Kuroda, el lanzador japonés que recuerden jugó en las grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles y con los Yankees de Nueva York, fue el lanzador ganador del partido de ayer, ese partido clave en el que Hiroshima ganó el título. Y nos parece un homenaje tremendo porque Kuroda comenzó su carrera con Hiroshima. En 2007 decidió, al final de la temporada 2007 decidió irse a las grandes ligas, donde le fue muy bien, jugó con los Dodgers, jugó con los Yankees de Nueva York, y después de que terminó su carrera en Nueva York decidió, bueno, voy a regresar a Japón a jugar una última temporada antes de retirarme, porque quería devolverle el favor, devolverle el apoyo que había recibido de sus fanáticos, y regresó y firmó con su mismo equipo, con los Carpas de Hiroshima. Le fue bastante bien, ganó 12 juegos el año pasado y estuvo entre los líderes de efectividad de la liga. Y cuando Kenta Maeda, el lanzador que está ahora con los Dodgers de Los Ángeles, recuerden, él era el as de los Carpas de Hiroshima, cuando él decidió irse a las grandes ligas, el equipo le rogó básicamente a Kuroda que se quedara un año más, porque iba a servir de motivación y de líder, sobre todo a los lanzadores jóvenes del equipo, para ayudarlos a tener más confianza y a tratar de ganar un título. Y Kuroda se quedó recibiendo el salario más alto de la NPB en este año, 600 millones de yenes, como lo mencionamos antes, esos son 6 millones de dólares, o un poco menos de 6 millones de dólares. Y pues fue fantástico, que lo vimos llorando, además muy emocionado por haber ganado el título. Es el primer título de liga que gana en toda su carrera, porque él en Japón nunca lo ganó con Hiroshima. En los Estados Unidos llegó a participar en la postemporada con Los Ángeles y con Nueva York, pero nunca llegó a una serie mundial. Eso quiere decir que nunca ganó el título de la Liga Americana o de la Liga Nacional. Y este representa pues el primer título de liga que ha ganado en toda su carrera, y nos parece fantástico, especialmente si decide retirarse después de que termine esta campaña. Va a ser un final excelente para una carrera de un gran lanzador, un jugador muy querido en Hiroshima y en Japón en general, y pues nos alegró mucho verlo ahí. Igual ocurrió con Takahiro Arai, que es el primera base de los Carpas de Hiroshima este año, que está liderando la Liga Central en carreras empujadas con 98, también tiene un buen número de jonrones. Arai es un veterano que comenzó con Hiroshima, le fue muy bien, fue cambiado a los Tigres de Hanshin, o se cambió, él eligió firmar con los Tigres de Hanshin, ahí le fue muy bien también, pero a partir de la temporada 2014 el equipo de Hanshin estaba ya apostando más por los jugadores extranjeros, no le estaban dando oportunidad de jugar a diario, y él pensó en retirarse en ese momento, pero Hiroshima le hizo una oferta y le dijo, mira, regresa a jugar con nosotros. Él aceptó y su carrera ha revivido de una manera increíble, ha estado jugando todos los días, ha estado produciendo carreras como lo hizo este año, y es probable que él termine siendo el jugador más valioso de la temporada regular en la Liga Central este año, por el gran trabajo que ha hecho para ayudar al equipo a ganar este título. Y de hecho fue Arai el otro jugador que vimos llorando en la celebración del título. De hecho, tanto Arai como Kuroda se abrazaron por varios minutos en el terreno, y los demás jugadores los estaban aplaudiendo, porque son los dos más veteranos del equipo y los que han defendido el equipo por muchos años. Ellos comenzaron su carrera con el equipo y ambos regresaron a ayudarlo y fueron capaces de darle el título, cosa que los habitantes de Hiroshima jamás en su vida van a olvidar y les van a agradecer por siempre. De manera que una historia muy bonita, qué gran noticia el título de Hiroshima. Y bueno, todavía ahora le quedan 12 partidos por disputar, o 11 partidos por disputar a Hiroshima en la temporada regular. Luego tendrán que esperar hasta la segunda ronda del playoff, que comenzará el 12 de octubre. Y si ganan ese playoff, entonces avanzarán a la Serie de Japón, que es la final del béisbol japonés, que comienza el 22 de octubre. De manera que todavía queda camino por recorrer esta temporada, pero ellos ya decidieron el título y es una gran noticia. Nuestras más sinceras felicitaciones, y que no se nos olvide, tenemos que incluir también al dominicano Héctor Luna, que forma parte del equipo. En este momento no está con el equipo mayor, pero el título de liga también va para él. Es el primer título de liga que gana Luna en los 4 años que tiene ya en la NPB. Hablemos ahora entonces del cubano Félix Pérez, que está con las Águilas de Rakuten. La semana pasada habíamos dicho que después de mucho tiempo de ausencia había regresado al primer equipo de Rakuten, pero no le había estado yendo muy bien, había fallado casi todos sus turnos, no había conectado hits, y eso pues lo estaba afectando en términos de promedio. Afortunadamente esta semana todo cambió. En los 5 juegos que disputó esta semana, pegó 7 imparables, incluyendo 2 jonrones
y 2 dobles, empujó 6 carreras en, repetimos, solamente 5 juegos, y también su promedio subió de 156 a 231. Además, tiene 10 empujadas en los apenas 13 juegos que ha disputado desde que debutó en la NPB. De manera que nos alegra mucho ese repunte de Félix Pérez, que está demostrando que puede jugar para el equipo, y que esperemos que eso lo ayude a conseguir una extensión del contrato, que el equipo decida mantenerlo en su nómina para la temporada que viene. Otra cosa importante que queríamos mencionar es que nuestra columna El Bate del Samurái, que publicamos el lunes pasado, si lo recordarán, eso lo mencionamos también en este programa, escribimos un artículo en relación a cuáles creíamos nosotros que iban a ser los integrantes de Japón para el Clásico Mundial de Béisbol que se aproxima ahora en el mes de marzo. Ese artículo que nosotros publicamos fue republicado por un portal de internet de la República Dominicana, y por alguna razón ese artículo que fue publicado en la República Dominicana fue traducido al japonés y publicado en un portal web en Japón, y aparentemente gozó de mucha popularidad en algún momento en ese portal, que es un portal muy visitado. Fue la sexta noticia más leída del portal como tal, y eso pues nos dio mucha promoción, digamos, y pues nos encanta que además nosotros de hecho lo revisamos y no fue un artículo como tal, lo único que hicieron fue traducir la lista de jugadores que nosotros habíamos seleccionado para que formaran parte del equipo. Pero eso pues la gente le gustó en Japón, obviamente los fanáticos, porque el artículo fue muy leído, y lo único que lamentamos de todo esto es que cuando el portal dominicano decidió republicar nuestra noticia, lamentablemente no nos dieron el crédito apropiadamente, no nos dieron el crédito de forma correcta, y eso pues nos causa curiosidad porque no es la primera vez que ocurre, lo hemos visto en otros portales dominicanos también, y no entendemos por qué solo ocurre en la República Dominicana, porque esto no lo hemos visto en medios mexicanos, en medios venezolanos o de otros países, solo lo hemos visto en los medios de la República Dominicana, y es algo que queremos aclarar porque por alguna razón parece que no está claro. Primero, cuando el portal dominicano republicó nuestra noticia y nos quisieron dar el crédito, al final nos pusieron escrito por El Bate del Samurái. El Bate del Samurái es el nombre de la columna que nosotros escribimos, no es el nombre de la persona que escribe el artículo. El nombre de la persona que escribe el artículo es este servidor, Claudio Rodríguez Otero. Ese es el nombre que han debido poner como la persona que escribe el artículo. Sin embargo, por alguna razón ellos entendieron que mi nombre es El Bate del Samurái. Obviamente ese no es el caso. El Bate del Samurái es el nombre de la columna que escribo y que publico todos los lunes. Mi nombre es Claudio Rodríguez Otero, y eso es lo que esperamos que en el futuro coloquen cuando decidan republicar alguno de nuestros artículos. Otra cosa importante es que pusieron escrito por El Bate del Samurái, y cuando quisieron darle el crédito al medio, en este caso nuestra página, pusieron Béisbol Japonés. El nombre de nuestra página es baseballjaponés.com. Si no se pone el .com al final, nadie va a entender que eso es una página web. Ellos van a decir béisbol japonés. ¿Qué es béisbol japonés? ¿Quién es béisbol japonés? ¿Dónde sale eso? ¿Dónde se ve? Si no se le pone el .com al final, no queda claro que esa información viene de una página web llamada baseballjaponés.com. De manera que nuestra solicitud de ahora en adelante para el futuro a todos los medios de la República Dominicana cuentan con nuestro permiso para republicar nuestras noticias si así lo desean, siempre y cuando nos den el crédito apropiadamente. El nombre de la persona que escribe los artículos, de nuevo, es este servidor, Claudio Rodríguez Otero, y el nombre de nuestra página es baseballjaponés.com. El .com tiene que estar incluido, si no, no se nos está dando el crédito correctamente, igual que El Bate del Samurái. El Bate del Samurái es el nombre de nuestra columna, no es el nombre de la persona que escribe los artículos, de manera que por favor les pedimos, les agradecemos que en el futuro, si deciden republicar alguno de nuestros artículos, por favor coloquen el crédito apropiadamente. Hablemos ahora de los lanzadores latinos, de los abridores latinos que vieron acción esta semana. El miércoles 7 de septiembre el turno fue para el mexicano Luis Mendoza, que no fue el abridor del partido. Lo que ocurrió es que Nippon Ham, que es el equipo para el que juega Mendoza, decidió darle la oportunidad a Shohei Ohtani, al joven lanzador del equipo que no abría un partido desde el 10 de julio,
por una lesión había estado descansando y decidieron darle una oportunidad de abrir, pero simplemente lo dejaron por 2 entradas nada más. Creemos que el equipo, le fuese bien o le fuese mal, simplemente quería colocarlo por 2 entradas para ver cómo estaba y para prepararlo para una futura apertura. En este caso, después de que lanzó las 2 entradas, llamaron de relevo al mexicano Mendoza, que afortunadamente le fue muy bien. Lanzó 5-0, 5 entradas del tercer inning al séptimo, ponchó a 5 bateadores, no permitió carreras y no permitió boletos, no otorgó boletos tampoco. De manera que una gran actuación para Mendoza, que dejó su récord todavía en 7-6. De hecho, ese partido terminó empatado 4-4 en 2 entradas, porque en el inning 8 el equipo contrario anotó 2 carreras y empató el partido. Si ese no hubiese sido el caso, Mendoza hubiese ganado el partido luego de lanzar 5-0 de relevo. Lamentablemente no fue así, y su promedio, su récord del año quedó como estaba antes, en 7 victorias y 6 derrotas, pero su efectividad sí mejoró bastante y bajó a 3.75. Mendoza todavía no reúne el número de entradas suficientes para estar incluidos entre los líderes de los lanzadores de la Liga del Pacífico, pero esperamos que luego de su próxima apertura, especialmente si llega lejos, si lanza 6 o 7 entradas, debería volver a estar entre los 10 mejores en efectividad de la Liga del Pacífico. Estaremos pendientes de eso. El jueves 8 de septiembre el turno fue para el dominicano Jordan Norberto, que lamentablemente perdió. Fue una mala salida para él. Permitió 6 carreras en 1 entrada y 1/3 de labor apenas. Su récord del año quedó en 6-6. Y su efectividad se disparó a 4.24. Ayer sábado 10 de septiembre, el turno fue para el cubano Raúl Valdés, que lamentablemente perdió. Lanzó 7 sólidas entradas, fue una gran apertura que tuvo, ponchó a 7, no otorgó boletos y lo único que permitió fue un jonrón solitario, pero lamentablemente perdió porque no recibió el apoyo ofensivo de sus compañeros. Ese partido de hecho terminó 1-0 y las Estrellas de Dena derrotaron a los Dragones en Chunichi, que es el equipo de Valdés, con ese jonrón, que fue un jonrón del venezolano José Celestino López. Lamentablemente, repetimos, Valdés no recibió el apoyo ofensivo de sus compañeros y terminó perdiendo, pero fue una buena salida. Su récord quedó en 6-6 y su efectividad bajó a 3.56. Hablemos ahora de los jugadores latinos que están mencionados. Habrán notado que el cubano Alfredo Despaigne no ha jugado no jugó hoy domingo. Ayer sábado el equipo no jugó, no vio acción, y el viernes salió temprano del partido porque al parecer sintió molestias en su muñeca izquierda, y él le avisó a los entrenadores que estaba sintiendo dolor, y ellos decidieron desentarlo para darle descanso y evitar que el problema se agrave. De manera que lo sacaron temprano del partido del viernes, y hoy, que era el próximo partido del equipo, no jugó, no vio acción. No sabemos cuánto tiempo más estará de descanso, pero ese es el caso, esa es la situación actual con Despaigne. Leímos por ahí que el dominicano Ricardo Nanita todavía está teniendo dolores, creemos que es en el codo, y lamentablemente no parece que va a estar listo para jugar antes del final de la temporada. No tiene fuerza suficiente para hacer un swing completo, y como ya se acaba la temporada, ya no queda tiempo, lo más probable es que este sea ya el final de la temporada para Ricardo Nanita. Algo también ocurre con el mexicano Luis Cruz, que todavía no sabemos qué es. Se perdió los últimos 2 partidos, el juego de ayer y el juego de hoy. Cruz no salió a jugar con los Gigantes de Yomiuri y tampoco estuvo en la banca, de manera que es muy probable que lo hayan bajado o lo hayan movido a la lista de lesionados. No sabemos cuál es la razón o qué puede haber pasado, pero es obvio que eso ocurrió porque, repetimos, no fue titular ni tampoco estuvo en la banca en los 2 últimos juegos de los Gigantes de Yomiuri. Estaremos pendientes de eso y tan pronto sepamos más detalles les avisaremos qué ocurrió. Asimismo, no hay noticias del mexicano Jafet Amador o del cubano Dayan Viciedo, que siguen ambos lesionados. Por último, queríamos mencionar que la pelea entre Nippon Ham y SoftBank por el título de la Liga del Pacífico se mantiene. Nippon Ham de hecho tomó el liderato de la Liga del Pacífico, pero perdió hoy y SoftBank ganó, de manera que SoftBank está apenas medio juego de Nippon Ham, y como ya mencionamos la semana pasada, esa pelea promete estar muy cerrada hasta el último día de la temporada regular, así que ya pronto averiguaremos quién saldrá victorioso de ese duelo. Pasemos entonces a la siguiente sección de nuestro programa, las noticias de la semana.
Nuestra semana comenzó el lunes 5 de septiembre con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que hablamos de los posibles integrantes de Japón, del equipo, la selección japonesa para el Clásico Mundial de Béisbol. Eso ya lo comentamos en detalle el domingo pasado y como mencionamos incluso llegó a la prensa japonesa y parece que gustó porque los fanáticos lo leyeron el artículo en un buen número. Y una notica que queríamos incluir es que no elegimos o no colocamos en nuestra lista al jardinero Katsuya Kakunaka de los Marinos de Lotte, que es de hecho el líder bate de la Liga del Pacífico en este momento, y fue un error porque es un jugador que hemos debido incluir en esa lista, de manera que pues incluyan por favor a Katsuya Kakunaka, que debería estar ahí también. El martes 6 de septiembre la noticia principal del día fue que el dominicano Carlos Peguero y el cubano Félix Pérez remolcaron 4 carreras entre ambos para darle el triunfo a las Águilas de Rakuten en el juego de ese día. Ese mismo día también publicamos la noticia de la renovación del venezolano Ernesto Mejía por 3 años con los Leones de Seibu, y recuerden, el monto base es 1.500 millones de yenes, eso es un poco menos de 15 millones de dólares, y el monto total podría llegar incluso a los 1.800 millones de yenes, que son un poco menos de 18 millones de dólares por temporada. Eso es incluyendo los incentivos y los bonos por rendimiento. El miércoles 7 de septiembre, el dominicano Carlos Peguero conectó su 6º jonrón de la temporada. El jueves 8 de septiembre, el cubano Alfredo España remolcó una carrera para mantenerse ahí como el tercer mejor de esa categoría en la Liga del Pacífico. El viernes 9 de septiembre hablamos del cubano Félix Pérez, que conectó su jonrón número 3 de la temporada. Y ayer sábado hablamos de que tanto el venezolano José Celestino López como el dominicano Carlos Peguero conectaron jonrones. Y además la noticia del día fue el triunfo de los Carpas de Hiroshima, que repetimos, ganó su primer título de la Liga Central en 25 años, desde 1991 no lo lograba. Y hoy domingo 11 de septiembre, pues nuestra noticia principal fue el regreso del venezolano Ernesto Mejía, que tal como había sido planeado, regresó a la alineación titular de su equipo hoy domingo, luego de pasar 6 días estar ausente 6 días, fue a visitar a su esposa que estaba a punto de dar a luz. El primer hijo de ambos, Alonso, nació el viernes en la mañana, y poco después Mejía tomó un avión, regresó a Japón, llegó a Japón el sábado en la noche, y hoy domingo en la mañana, en la tarde, hora de Japón, ya estaba jugando como bateador designado con su equipo. Conectó su jonrón 34 en la temporada, que además le sirvió para empatar su récord personal en la NPB. Ese fue el total de jonrones que tuvo en el año 2014, que le sirvieron para ganar el título de jonrones ese año. Y también empujó 2 carreras en el juego de hoy, con eso llegó a 98 este año. Está a apenas 2 de las 100 carreras empujadas, que es algo que nunca ha hecho en su carrera y que será fantástico pues que lo logre. En este momento, recuerden, le faltan 12 partidos por disputar, de manera que lo más probable es que llegue a las 100 empujadas. Y hoy, pues domingo, también el cubano Félix Pérez y el venezolano José Celestino López conectaron jonrones igualmente. Pasemos ahora a nuestra siguiente sección, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo al Béisbol Japonés queremos hablarles de la increíble historia de los Carpas de Hiroshima. Recuerden, Hiroshima ganó ayer sábado su primer título de la Liga Central en 25 años, y es un equipo con una historia muy muy particular, de manera que para celebrar la victoria, el triunfo que tuvieron ayer, queremos darles unos detalles muy curiosos, muy importantes de la historia del equipo. El equipo de Hiroshima fue fundado en noviembre de 1949. En aquel momento ya se había decidido que en el año 1950 se iba a comenzar el actual formato de 2 ligas que conocemos actualmente en la NPB. Antes de eso, la liga japonesa constaba nada más de una liga con 7 u 8 equipos que jugaban básicamente 2 torneos por año. Un torneo que iba... No, de hecho, no, perdón, era solamente un torneo, uno que era primavera-verano y otro era verano-otoño, eran como se separaban en 2 torneos distintos, se jugaban 2 temporadas o 2 campeonatos por temporada, pero era una liga nada más y no había final, simplemente el que quedaba primero era el campeón de la liga. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial y con la invasión de los Estados Unidos a Japón, una de las cosas que decidieron hacer para tratar de reconstruir el país, de elevar la moral de la gente y los fanáticos, fue expandir la liga de béisbol que tenían y formar 2 ligas como existían en los Estados Unidos en ese momento.
De manera que en 1950 antes de ese año se crearon varios equipos para poder llenar los cupos que hacían falta para comenzar las dos ligas, y uno de esos equipos fue los Carpas de Hiroshima. Recuerden, Hiroshima apenas 4 años antes había sido totalmente destruida por una bomba atómica. Era una ciudad que estaba en ruinas, que estaba apenas empezando medio a recuperarse. Pero los fanáticos estaban tan emocionados con la idea de tener un equipo propio de béisbol que entre ellos donaron dinero de sus propios bolsillos para crear un equipo para que participase en la liga, de manera que el equipo fue fundado en noviembre de 1949 y debutó en la NPB, en la Liga Central, en 1950. Sin embargo, como el equipo no logró lamentablemente conseguir un patrocinante que lo ayudase económicamente, y el equipo trabajó nada más con el dinero que recibió de sus ciudadanos, obviamente el presupuesto del equipo era mínimo y no podían realmente contratar buenos jugadores, y como consecuencia de eso, pues el equipo terminó en el último lugar tanto en 1950 como en 1951, en las dos primeras temporadas que disputó en la liga. De manera que cuando comenzó la temporada de 1952 se discutió que la liga en ese momento tenía 7 equipos, y eso descuadraba el calendario, porque siempre había un equipo que iba a estar descansando porque no tenía un rival contra el cual jugar, y la liga decidió que algún equipo debía ser eliminado. Y la regla que se les ocurrió imponer en ese momento fue que el equipo que terminase con un promedio de triunfos inferior a 300 sería eliminado o sería obligado a fusionarse con otro de los equipos de la liga. Y esa regla fue creada pensando en que los Carpas de Hiroshima iban a ser el equipo que iba a terminar en último lugar y por lo tanto iba a ser forzado a desaparecer o a fusionarse con otro equipo. Afortunadamente para ellos, el equipo ese año en 1952, logró ganar 37 juegos, que no fue la mejor marca del mundo, pero el promedio de triunfos del equipo quedó en 316, y eso evitó que el equipo fuese eliminado. De hecho, hubo otro equipo que quedó por debajo de Hiroshima, y ese fue el equipo que terminó desapareciendo. De manera que, gracias al trabajo de los jugadores que no eran los mejores jugadores que tenía el equipo en ese momento, eso los llevó a salvarse de ser eliminados en ese momento, de que el equipo desapareciese en ese momento en 1952. Asimismo, el equipo, repetimos, no tenía ningún patrocinante y sobrevivía básicamente del apoyo de sus habitantes, de la venta de entradas y de las donaciones que los habitantes de Hiroshima daban para mantener el equipo activo, y se mantuvo así, obviamente no teniendo resultados muy buenos en términos deportivos, pero se mantuvo activo hasta 1968, que fue el año cuando la compañía Toyo Kogyo, que es lo que hoy se conoce como la compañía de automóviles Mazda, decidió respaldar económicamente al equipo. Decidió convertirse en uno de los principales accionistas y en el principal patrocinador del equipo. Recuerden, a diferencia del resto de los equipos de la NPB, que todos pertenecen a una compañía matriz grande que les da el presupuesto para que ellos trabajen cada año, Hiroshima pertenece a una familia privada cuyo apellido es Matsuda. La familia Matsuda, que es una familia de dinero en Japón, en el área de Hiroshima, se tomó la tarea de crear el equipo en un principio, de mantenerlo activo con su propio dinero todos los años y con el dinero que aportaban los habitantes de la ciudad. De manera que en 1968 la compañía Mazda llegó y se convirtió en un accionista importante dentro del equipo, pero no es el dueño. El dueño sigue siendo la familia Matsuda. O sea, el equipo no pertenece a ninguna compañía, por eso es que se llama Hiroshima y no tiene el nombre de ninguna otra compañía en el pecho. Pero obviamente el apoyo que ha recibido de Mazda ha ayudado a mantener el equipo activo, y es un apoyo, una cooperación que todavía se mantiene hoy día. El estadio nuevo que fue inaugurado en 2009, el estadio de los Carpas de Hiroshima, se llama Estadio Mazda, gracias a la compañía Mazda, y desde entonces pues el equipo no ha mejorado demasiado, pero se ha mantenido económicamente más estable gracias al apoyo de la compañía. Ahora, en 1973 el club adoptó el color rojo, que es el que usa hoy día, y tomó la misma C
del logo de los Rojos de Cincinnati es la C que llevan los Carpas de Hiroshima en su gorra, es exactamente el mismo logo. Y en 1975 fue que comenzó la era dorada, la llamada era dorada de los Carpas de Hiroshima. Ese fue el año en que Hiroshima ganó su primer título de liga, que pues creó una sensación inmensa en Hiroshima. La celebración fue increíble porque era un equipo que no había ganado ningún título desde 1950, es decir, tenía 25 años en ese momento sin ganar ningún título de liga, y como fue su primero, pues eso fue muchos fanáticos del equipo creyeron que eso nunca iba a ocurrir, y cuando realmente se concretó, además de una manera muy dramática, con un jonrón de un norteamericano llamado Gale Hoskins, que jugaba para el equipo en esa temporada, pues eso creó una fiesta inmensa en Hiroshima. De hecho, en un artículo leímos que el Gale Hoskins, el norteamericano, cuando estuvo en la celebración, se vio como uno de los ancianos de la ciudad de Hiroshima, un fanático, se le acercó y le dijo: gracias a ti, ahora puedo morir en paz. Es decir, la importancia de ese título para Hiroshima fue increíble, y afortunadamente para ellos fue el primero de varios títulos que ganaron. Entre ese año 1975 y 1986, es decir, en los 11 años siguientes a ese año, el club ganó 5 títulos de liga y 3 series de Japón, que fueron en el año 1979, en 1980 y en 1984. Las estrellas más importantes del equipo de Hiroshima en esa época fueron Koji Yamamoto, que fue el manager de Japón en el Clásico Mundial de 2013, que ganó 4 títulos de jonrones en su carrera, y también Sachio Kinugasa, que es un jugador que en su momento rompió el récord de partidos jugados de manera consecutiva que tenía Lou Gehrig. Sachio Kinugasa terminó su carrera con Hiroshima con 2.215 juegos disputados de manera consecutiva, y eso fue un récord que después superó Cal Ripken Jr. en 1996, pero en su momento, en 1987, cuando se retiró, Sachio Kinugasa fue el jugador con más partidos disputados de manera consecutiva en el mundo. En 1991, como mencionamos, fue la última vez que el equipo había ganado un título de liga hasta ahora. Este año ya lo ganó, repetimos, todavía le falta disputar la segunda fase del playoff. Si gana, avanzará a la Serie de Japón, y si gana la Serie de Japón, pues este sería su primer título de la Serie de Japón desde 1984. Estamos hablando ya de 32 años, de manera que pues les deseamos mucha suerte, de manera que es un equipo, el mejor equipo de la NPB este año sin duda alguna, y pues habrá que ver cómo le va ahora en la postemporada y en la final, en la Serie de Japón, si es que llega a ese momento. Sus estrellas actuales, las estrellas actuales de Hiroshima en este momento son Hiroki Kuroda, Takahiro Arai, que ya los mencionamos al principio, Ryosuke Kikuchi, que para muchos es el mejor segunda base de Japón en este momento, y no solo es muy bueno defensivamente, sino que está entre los líderes de bateo, está en el tercero o cuarto lugar en este momento en promedio en la Liga Central. Está Seiya Suzuki, que es un jardinero joven que ha estado bateando muchísimo, pegando muchos honrones, empujando carreras este año. Yoshihiro Maru, que es uno de los mejores jardineros de Japón y también es muy bueno al bate. Y Yusuke Nomura, un lanzador joven que es quizás el heredero, podríamos llamarlo, de Kenta Maeda con Hiroshima, y es un muchacho que este año está imponiendo un récord de más victorias, un récord personal de más victorias en una temporada. Tiene 14 en este momento, y de hecho estará considerado entre los candidatos al premio Sawamura, el premio al mejor lanzador de la temporada en Japón. De manera que esperamos que les haya gustado pues este resumen histórico de los Carpas de Hiroshima. Repetimos, un equipo muy lindo, con una fanaticada muy activa y muy apasionada, y pues nos encantó ver ese mar rojo que había ayer en el Tokyo Dome. Casi todos los fanáticos estaban apoyando a Hiroshima, y fue fantástico que hayan podido ganar el título tan temprano. Pasemos entonces a nuestra sección final del programa, las preguntas de la semana. Esta semana tenemos un montón de preguntas muy interesantes, de manera que vamos a tratar de contestarlas todas con la mayor rapidez posible. Nos llega primero varias preguntas de Mauricio Crasi vía Facebook, que siempre nos sigue y nos envía preguntas. La primera de ellas es: ¿cuándo finaliza la temporada regular en Japón y cuántos equipos clasifican? La temporada regular en Japón, ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, no tiene una fecha
fija para su final, es decir, se termina cuando se terminen de disputar todos los partidos que fueron cancelados por lluvia en algún momento de la temporada. A la fecha de hoy, al momento de grabar este programa, el partido final está pautado para el 1 de octubre, el partido final de la temporada regular, pero si desde hoy hasta ese día se suspenden otros partidos por lluvia, entonces el partido final podría ser el 2 o el 3 de octubre. Tenemos que esperar para ver. ¿Cuántos equipos clasifican? Clasifican 3 equipos por cada liga a la postemporada. ¿Cómo es la postemporada? Es la segunda pregunta de Mauricio. Pues también lo hemos dicho anteriormente, el tercer clasificado juega una serie de 3 juegos, contra el segundo clasificado. El que gane esa serie juega una serie de 7 juegos contra el primer clasificado y el ganador de esa serie avanza a la serie de Japón. Tercera pregunta, Mauricio. ¿No saben si este año habrá un juego de estrellas, una serie entre las estrellas de las grandes ligas y Japón como ocurrió en 2014? La respuesta, Mauricio, es no. Este año, precisamente porque el Clásico Mundial es en marzo, este año se decidió eliminar ese torneo entre las estrellas de las grandes ligas y Japón, porque pues, les quita tiempo de preparación para el Clásico Mundial, pero es probable que en 2 años... si estamos en 2016, en 2018 es probable que se reanude esa serie entre ambos. La última pregunta de Mauricio. Quizás puedan hablar de que en la MLB, en las grandes ligas, están llegando muchos bateadores coreanos y lo están haciendo muy bien, y que Japón necesita bateadores en las grandes ligas porque está perdiendo terreno con los coreanos. Sí nos hemos dado cuenta que los bateadores coreanos que han estado yendo a las grandes ligas han tenido un buen éxito, especialmente en términos de poder, en términos de jonrones conectados, y obviamente nosotros no seguimos la liga coreana y no tenemos mucha información, pero entrevistando a uno de los jugadores latinos que estuvo en Corea, él nos explica, perdonen que se nos olvidó el nombre en este momento, él nos explicó que el béisbol japonés, el béisbol de Corea del Sur es un poco más similar al de las grandes ligas. Se va más por el poder, se hace más énfasis en los honrones, en el espectáculo de los honrones, de manera que en ese sentido es un poco parecido al béisbol de las grandes ligas, y lo más probable es que los jugadores coreanos que van a jugar en las grandes ligas tengan una transición más fácil o tengan éxito de manera más inmediata, porque ya están acostumbrados a hacer eso, a pegar jonrones largos y a celebrarlos de una manera muy particular, que ese no es el caso en Japón. De hecho, cuando mencionas que Japón está perdiendo terreno con los bateadores coreanos en las grandes ligas, pues no creemos que ese sea el caso. Realmente a Japón no le interesa enviar sus jugadores a las grandes ligas. Los equipos japoneses preferirían mantener a sus jugadores jugando en Japón. Lo que pasa es que ellos mismos deciden que quieren ir a las grandes ligas y los equipos se encuentran en una situación que no tienen más remedio que dejarlos irse. Pero si ellos pudieran elegir, los equipos japoneses preferirían mantener a sus jugadores jugando en Japón en lugar de dejarlos irse a las grandes ligas. Sí, obviamente entendemos tu punto, y a nosotros también nos gustaría ver a otros bateadores japoneses tener éxito en las grandes ligas. Básicamente Ichiro Suzuki y Hideki Matsui han sido los únicos 2 bateadores que de verdad han tenido éxito, un éxito largo y duradero en las grandes ligas como bateadores. El resto de los jugadores de posición que han ido a las grandes ligas han tenido de pronto 1 o 2 años buenos, pero después han decaído y no han podido mantenerse jugando de manera constante en las grandes ligas y demostrar que son buenos bateadores. De manera que, de nuevo, entendemos tu punto, Mauricio. Nos gustaría sin duda que los bateadores japoneses les fuese mejor en las grandes ligas, pero al mismo tiempo eso de estar perdiendo terreno, pues a Japón no le interesa enviar sus jugadores a las grandes ligas. Ellos preferirían mantenerlos jugando en Japón para la satisfacción de los fanáticos locales. La siguiente pregunta nos llega, o es un comentario, nos llega de Jesse Esteves vía Facebook, que también es otro seguidor muy activo de nuestra página, y nos dice: saludos para ti, Claudio, por el gran trabajo que realizas, eres un excelente profesional. Muchísimas gracias, Jesse, por tu comentario. De verdad nos anima mucho a hacer este trabajo que hacemos cada día, y que esperamos pues les guste y les sea informativo pues a todos ustedes. Gracias de nuevo, Jesse, por el comentario. El siguiente comentario nos llega de Higinio Chacoa vía Facebook, y nos dice que esto es en relación a la noticia que publicamos diciendo que Hiroshima había ganado el título de la Liga Central.
Higinio nos dice, o sea que ya todo terminó en la liga japonesa. Eso ya lo respondimos, pero vale la pena mencionarlo aquí. Pues no todo se ha terminado, la temporada regular todavía está activa. En este momento estaría terminando el 1 de octubre, pero después de eso viene la primera parte de la primera ronda de la postemporada, que comienza el 8 de octubre. Luego viene la segunda ronda de la postemporada, que comienza el 12 de octubre. Y finalmente la serie de Japón, que comienza el 22 de octubre. De manera que hasta la última semana de octubre la liga estará todavía activa, incluyendo la postemporada y la serie final. Siguiente pregunta nos llega de Ibrahim vía la sección de comentarios de nuestra página baseballjaponés.com. Nos pregunta Ibrahim, cuando usted se refiere a que Despain es el primer extranjero de lote en producir 90 carreras en una temporada de 2010, ¿está hablando de carreras impulsadas o carreras producidas? Ibrahim, esta pregunta ya la respondimos en su momento. Nos referimos a carreras impulsadas. Para nosotros, carreras impulsadas y carreras producidas es exactamente lo mismo, igual que carreras empujadas o carreras remolcadas. Lo que quisimos decir en el artículo es que Despain llegó a 90 carreras empujadas esta temporada y se convirtió en el primer extranjero del equipo en hacer eso desde 2010. Esperemos que eso aclare tus dudas, Ibrahim. La siguiente pregunta o comentario nos llega de Alex Carrión Velo y de Vladimir Arteaga, dos personas distintas vía Twitter que nos dicen que Shohei Ohtani es un fenómeno. Esto es en relación a un comentario que hicimos de que Ohtani estaba listo para abrir un juego, eso fue el miércoles, pero que además de estar pendiente para abrir su juego, Ohtani también ya batea 3.25, tiene 22 honrones en este momento, casi 60 carreras empujadas en 80 y 90 partidos más o menos que ha disputado. Es un fenómeno, realmente, sin duda, un jugador de mucho talento. Luego nos llega una pregunta de Chubi Jiménez. Un comentario, nos dice malas noticias para las Águilas del Zulia. Esto lo hace en relación al contrato de 3 años, a la extensión del contrato de 3 años de los de Mejía con los Leones de Seibo. Obviamente malas noticias para las Águilas del Zulia, porque lo más probable es que debido a ese contrato de 3 años que tiene, pues Mejía no tenga el tiempo para regresar a jugar en Venezuela con las Águilas del Zulia durante el invierno. El siguiente comentario es de Eduardo Parra vía Twitter. Nos dice éxito para el portugueseño Ernesto Mejía por su esfuerzo recompensado, ejemplo de perseverancia y disciplina. Otro comentario nos llega de NPB on Reddit, una cuenta en Twitter, que es el que nos comentó que el artículo que nosotros publicamos de los posibles integrantes de Japón para el Clásico Mundial, que fue republicado por una página en la República Dominicana, que a su vez fue traducido al japonés en Japón, pues ese artículo que escribimos nosotros originalmente estuvo en un momento como el 6º más popular de la página japonesa en la que fue publicado, de manera que pues eso nos alegra mucho. Gracias a NPB on Reddit por el comentario. El siguiente comentario nos llega de Israel vía Twitter. Nos dice: Japón no paga bien los contratos. Creo que merecía más por la gran temporada que ha tenido y el buen jugador que es. Esto es en relación al contrato de Ernesto Mejía. Esto ya también lo respondimos en su momento, pero vale la pena explicar, Israel, que no es que Japón no paga bien los contratos, y esto ya lo hemos explicado con bastante detalle en el pasado. Japón no está en capacidad, ningún país está en capacidad de competir con las grandes ligas en términos de contratos multimillonarios. Pero si lo pones en el contexto de Japón, y esto lo mencionamos al principio del programa de hoy, esto es uno de los contratos más grandes y más caros que se han visto en la historia de la NPB. De manera que eso de que Japón paga más los contratos no es válido. Es decir, no paga tanto como pagan en las grandes ligas, pero un contrato de 5 o 6 millones por temporada no es malo. Es decir, ¿qué otro país tiene dinero como tal para pagarle a un jugador? Es un contrato, ya como lo mencionamos, uno de los contratos más altos, más caros en la historia de la NPB, y que podría colocar a Mejía como el jugador mejor pagado de la NPB en la temporada que viene. De manera que no es un mal contrato en lo absoluto. Es de hecho uno de los mejores contratos que se han visto en la NPB, y muy merecido por el gran trabajo que ha hecho Mejía a este momento. Que en las grandes ligas podría ganar mejor, sin duda alguna, pero en las grandes ligas nunca le dieron la oportunidad. Ahorita está en Japón y con este contrato asegura quedarse en Japón por 6 años. Y está haciendo una carrera muy productiva en Japón. No nos queda otra sino felicitarlo. Es un gran paso, un paso importante para la carrera de Ernesto Mejía, y esperemos que cumpla su contrato y que lo pueda hacer muy bien. El siguiente comentario nos llega de Gerardo Boscán vía Twitter. Nos dice lo mismo: premio a la constancia y un gran año para Ernesto Mejía.
Manuel Contreras vía Twitter nos pregunta ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿Qué sueldo devenga actualmente? ¿Cuánto gana el mejor pagado actualmente? Esto también son preguntas en relación a Ernesto Mejía. En este año está ganando 300 millones de yenes, que es un poquito menos de 3 millones de dólares. ¿Cuánto gana el jugador mejor pagado de la NPB actualmente? También lo mencionamos, eso es Hiroki Kuroda, gana 600 millones de yenes, que es un poquito menos de 6 millones de dólares. De manera que el año que viene, con este contrato, Mejía estará ganando un salario mínimo de 500 millones de yenes, es decir, un poquito menos de 5 millones de dólares. Y con los bonos y los incentivos podría llegar a 600 millones de yenes, es decir, un poquito menos de 6 millones de dólares, que sería el mismo salario que está ganando Hiroki Kuroda este año. Y como ya mencionamos, si Hiroki Kuroda se retira, Mejía entonces quedaría como el jugador mejor pagado de la NPB en 2017. La siguiente pregunta comentario nos llega de José Castillo vía Twitter. Nos dice, qué alegría por ese nuevo contrato de Ernesto Mejía. Sigue creciendo, hermano, como pelotero. Dios te bendiga. El siguiente comentario nos llega de Walter Bazar. Vía Twitter nos pregunta, ¿no hay playoffs? Esto es en relación al comentario que hicimos del título de liga que ganó Hiroshima. Sí existen los playoffs, esto vale la pena aclararlo ahora. En Japón, en la NPB, el reglamento es que el campeón de la temporada regular gana el título de liga, es el campeón de liga de esa temporada. Ahora, los playoffs no deciden quién es el campeón de liga, los playoffs simplemente deciden quién es el equipo que va a representar a esa liga en la serie de Japón. De manera que al garantizar el primer lugar esta temporada en la Liga Central, Hiroshima se convierte en el campeón de la Liga Central de este año 2016. Pero podría perder y no avanzar a la serie de Japón, a la final. De manera que hay que esperar. Los playoffs sí existen, pero no determinan al ganador de la liga, sino determinan al representante de la liga en la serie de Japón. Esperemos que esto te aclare tus dudas, Walter. Siguiente pregunta comentario nos llega de Pablo Hidalgo vía Twitter. Nos dice, felicitaciones por ese Grand Slam y para ganar la mejor serie, la serie de la vida. Mucha salud. Y este es un comentario en relación a Ernesto Mejía, que publicó una foto muy bonita con su esposa y su hijo poco después de haber nacido. Y eso lo compartimos nosotros a través de nuestra cuenta en las redes sociales. Fue una foto que publicó Mejía en su cuenta de Instagram, muy bonita, repetimos, con su esposa y su hijo Alonso. Y este comentario pues es una felicitación para él. La siguiente pregunta nos llega de José Morel vía Twitter. Nos pregunta, ¿qué le pasa a mi amigo Héctor Luna? Héctor Luna, como ya mencionamos, ganó también el título de la Liga Central con los Carpas de Hiroshima, su primer título en los 4 años que tiene en Japón. Pero en este momento Héctor Luna no está con el equipo mayor de Hiroshima. Puede que esté lesionado, no estamos seguros, pero el problema principal no es que esté o no lesionado, sino que no hay cupos suficientes para extranjeros en el primer equipo de Hiroshima en este momento. Recuerden, cada equipo puede tener solamente 4 importados en su roster activo, y en este momento Hiroshima ya tiene esas 4 plazas ocupadas. Tiene 3 lanzadores, Chris Johnson, Braden Higgins y Jay Jackson. Johnson y Higgins son abridores y Jackson es relevista, y tiene el norteamericano Brad Eldred como jugador de posición. De manera que ya tienen los 4 cupos ocupados, y mientras ellos se mantengan ahí, Luna no podrá subir a jugar con el equipo. Ahora que ya el equipo ganó el título de liga, de pronto le dan una oportunidad. Sería bueno verlo en acción, y también sería fantástico verlo en acción en la postemporada. No estamos seguros, habrá que esperar a ver qué ocurre con él. La siguiente pregunta nos llega de Jorobi Jiménez vía Twitter. Nos pregunta, Willy Mopeña no está jugando en Japón. De estar jugando, ¿cuáles son sus números este año? La respuesta, Jorobi, no. Willy Mopeña dejó de jugar, o la última temporada en Japón fue el año pasado. Este año no firmó con ningún equipo, de manera que ya Willy Mopeña no juega en la NPB. Y la última pregunta nos llega de Miguel Nava vía Twitter. Un comentario nos dice, nunca he podido entender cómo Mejía nunca se le dio la oportunidad en las grandes ligas. Creo que pudo hacerlo bien. Estamos totalmente de acuerdo, Miguel. Sin duda Mejía lo hubiese ido bien en las grandes ligas, se le hubiesen dado el chance, pero como no se lo dieron y pues terminó jugando ahora en Japón, pues de cualquier forma nos alegra mucho que le esté yendo bien en Japón, porque si no le dieron la oportunidad en una parte, pues es mejor conseguir la oportunidad en otra liga donde uno sí le den la oportunidad y que uno pueda demostrar su talento, como le ocurrió a Roberto Petagine, por ejemplo. Petagine que nunca recibió una oportunidad en las grandes ligas, pero cuando fue a Japón se convirtió en una superestrella. Pues es básicamente lo que está ocurriendo ahora con Ernesto Mejía, y nos alegra muchísimo, especialmente con este nuevo contrato
de 3 años y hasta un monto posible de $18 millones. Fantástico la noticia y nuestras mejores, más sinceras felicitaciones a Ernesto Mejía por la gran actuación que ha tenido hasta ahora en la NPB. Llegamos entonces al final de nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y queremos despedirnos como siempre como es costumbre, con la canción de ánimo de uno de los jugadores de la NPB. En este caso a un jugador que no es muy conocido, pero que lo escogimos porque, como ya lo hemos dicho en el pasado, pues los Marinos de Lote es el equipo que tiene mejores canciones para sus bateadores, y en este caso elegimos otra canción muy bonita para un jugador llamado Takuya Takahama. De manera que gracias nuevamente por acompañarnos en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo del jardinero de los Marinos de Lote, Takuya Takahama.